Transfusión de componentes sanguíneos en pacientes críticos. Es una práctica habitual en los hospitales. Su indicación obedece a unos objetivos básicos como mantener o aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos, corregir una hemorragia y normalizar trastornos de la coagulación. La atención de los pacientes en estado crítico exige el conocimiento profundo de los mecanismos fisiopatológicos y se orienta primero en la reanimación de personas con deterioro funcional extremo. Cuando se indica una transfusión en estos pacientes críticos, el objetivo es mejorar la capacidad de transporte del oxígeno. Estudios relacionados con la eficacia de la transfusión de componentes sanguíneos demuestran que la misma se asocia en forma categórica a un aumento en el transporte de oxígeno, pero con poco impacto sobre el consumo de oxígeno tisular. El uso del denominado umbral como único factor para decidir la transfusión representa un concepto obsoleto y lo demuestra la mayoría de las guías de práctica clínica publicadas. En el paciente con sangrado activo, los valores de hemoglobina y de hematocrito pueden no ser indicadores confiables de la volemia real o de la entrega del oxígeno. La evidencia científica sugiere que una estrategia restrictiva de 7 a 9 gramos sobre decilitros de hemoglobina es la menos efectiva y probablemente superior que la estrategia liberal de 10 a 12 gramos sobre decilitro de hemoglobina en pacientes críticos, y que un valor de hemoglobina entre 7 a 9 gramos sobre decilitro es bien tolerada por la mayoría de los pacientes en esta situación a nivel del mar o hasta 1500 metros de altura. Pacientes críticos con enfermedad cardiovascular, según los últimos estudios, sugieren que un valor de hemoglobina entre 9 y 10 gramos sobre decilitro es más apropiado que valores más bajos en pacientes con coronariopatías. De todas formas, estos estudios representan un nivel de evidencia de baja fuerza y no excluyen la posibilidad de que niveles más altos o más bajos de hemoglobina pudieran ser óptimos en este subgrupo específico de pacientes. Para responder a la pregunta de qué es la transfusión de componentes sanguíneos, tenemos dos premisas. En primer lugar, que se trata de un tratamiento transitorio. La transfusión de componentes sanguíneos es solamente una medida transitoria. La deficiencia volverá a producirse a menos que su causa se identifique debidamente y corrija siempre que sea posible. En segundo lugar, que ha de ser un tratamiento personalizado. Hay que tener presentes varios factores como la edad, la enfermedad de base y la sintomatología del paciente, entre otros. Se ha de tratar a los pacientes y no a los resultados de laboratorio. Estos nos indican si hay anemia, plaquetopenia o alguna anomalía de la coagulación de la sangre, pero no determinan si un paciente ha de ser transfundido o no. Un concentrado de hematíes es la cantidad de glóbulos rojos que se obtiene a partir de una donación de sangre una vez separado el resto de los componentes sanguíneos. En otras palabras, es el concentrado de hematíes resultante de retirar la mayor parte del plasma de la sangre total, dando un volumen de 200 a 250 cc. Por ello tiene un mayor hematocrito que la sangre total, que oscila entre 60 y 70%. Contiene entre 50 y 60 gramos de hemoglobina y 250 miligramos de hierro, y posee también la misma capacidad transportadora de oxígeno que la sangre total, pero en menor volumen. Durante una hemorragia aguda con una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitros, está justificada la transfusión. Sin embargo, se merece una valoración individual, puesto que valores más bajos pueden ser bien tolerados. En pacientes con hemoglobina de 7 a 8 gramos sobre decilitros, se debe transfundir si presenta síntomas o signos de anemia hipóxica. No se debe transfundir si se encuentra hemodinámicamente estable, sin previsión de nueva hemorragia y sin factores de riesgo asociados, como enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia vascular cerebral, entre otras. En pacientes con hemoglobina de 8 a 10 gramos sobre decilitros, se debe transfundir si hay factores de riesgo asociados, como la enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia vascular cerebral y también signos y síntomas de anemia hipóxica.
En pacientes que presentan hemoglobina mayor de 10 gramos sobre decilitros, se debe transfundir si existe un GIAM o Angor inestable y también síntomas o signos de anemia hipóxica. Se puede transfundir en situación de hemorragia masiva incontrolada, puesto que existe un efecto beneficioso de los hematocritos elevados sobre las hemostasias primarias. No se debe transfundir en el resto de situaciones. En caso de que el paciente se encuentre inestable, primero se debe corregir la hipovolemia con cristaloides o coloides.